Buenas tardes, nos encontramos aprendiendo juntos en casa. El día de hoy vamos a trabajar el curso de Historia Universal. No olviden que estamos trabajando en la unidad número 7 del cuarto bimestre. El día de hoy vamos a trabajar la sesión número 4, las invasiones bárbaras. ¿Quiénes eran los bárbaros? Se llamó bárbaros a aquellos pueblos que habitaban los territorios fuera de qué imperio, del imperio romano, quienes no habían podido conquistarlos, ¿no? Sin embargo, estos pueblos no eran totalmente bárbaros, porque tenían sus propias costumbres, idiomas, instituciones, religión, y también se encontraban divididos en tribus, organizados en clanes. ¿Cuál es el origen de los pueblos bárbaros? Los bárbaros en su gran mayoría fueron germánicos, como los godos, los francos y vándalos. Otros eran procedentes del Asia, como los tártaros y los turcos. Vamos a ver sus costumbres de los pueblos bárbaros germanos. Su religión era guerrera, estaba organizada por una asamblea de guerreros en la cual cada uno podía expresar su manera de pensar. Esta asamblea también actuaba de poder judicial, porque algunos miembros podían actuar como jueces, sentenciando o absolviendo al prisionero. Wergel era el derecho que tenía el delincuente para pagar en dinero el daño que había ocasionado a su víctima, lo cual lo libraba de la prisión. Las ordalías eran las pruebas de tormento que se sometía a un testigo o prisionero para saber si decía la verdad, y el mayorazgo, derecho que tenía el hijo a una herencia íntegra. ¿Cuáles fueron las invasiones? ¿Qué fueron las invasiones bárbaras? Fueron una serie de migraciones, tanto pacíficas como violentas, de pueblos que afectaron el territorio del Imperio Romano de Occidente. ¿Por qué se dicen invasiones pacíficas? Debido a que fueron ingresando por las fronteras con pretextos inofensivos, las cuales se establecían como agricultores, ganaderos, y a lo cual más adelante dominaban el territorio y permitían la inmigración de los suyos. ¿Y por qué fueron violentas? Porque invadieron el Imperio Romano en distintas partes, en los cuales transportaban a su familia y provocaban la muerte y caos. ¿Cuáles fueron las causas de las invasiones bárbaras? Una de las causas fue la debilidad que generó el Imperio Romano al dividirse, ¿no? Tanto en Occidente como Oriente, la decadencia y crisis del Imperio Romano de Occidente, también el aumento de la población bárbara, ¿no? Que creó una crisis económica, el afán de conseguir nuevas tierras, ya que el territorio de los bárbaros era muy reducido, y la presión que ejercían los unos sobre los pueblos germanos. Vamos a ver que la invasión se dio cuando las migraciones del Imperio Romano se producen desde el siglo III. En su gran mayoría se enfrentaron al ejército romano, pero más adelante muchos de ellos terminaron asimilando al ejército y civilización romana, en los cuales vamos a ver que los visigodos en el año 348 intentan ingresar al Imperio Romano de Occidente, pero el emperador Valente muere, tratando de detenerlos en la batalla de Adrianópolis. En el año 410, al mando de Alarico, saquean Roma, y al avanzar los hunos al Imperio Romano de Occidente, los romanos tuvieron que realizar una alianza con los visigodos, los francos, los burgundios, y fueron dirigidos por el general romano Aecio, deteniendo su avance en la batalla de Chalons o Campos Cataláunicos en el año 451. Pero más adelante es derrotado el último emperador romano, quien fue Rómulo Augustulo, por el general Herulo Odoacro. ¿Asentamientos de qué pueblos bárbaros hubieron en el Imperio Romano? Los anglosajones, que venían desde las Islas Británicas, Inglaterra, los francos, de Galias, Francia,
los lombardos del norte de Italia, los ostrogodos de la península itálica, los vándalos del norte de África y los visigodos de la península ibérica. Consecuencias. Dentro de las consecuencias tenemos la caída del Imperio Romano de Occidente. Se formaron nuevos reinos bárbaros. Fusión de costumbres, ¿no? E idiomas, nacen nuevas lenguas, romances. La difusión del cristianismo. También decae el comercio y el predominio de la actividad agrícola. Entonces, ¿quiénes fueron los bárbaros para los romanos? Aquellos pueblos que habitaban los territorios, ¿no? Fuera del imperio, que no pudieron conquistarlos. Luego vamos a mencionar dos pueblos bárbaros que invadieron Roma, los godos y los francos. Menciona dos causas de las invasiones bárbaras. Tenemos la debilidad que generó el Imperio Romano al dividirse, la decadencia del Imperio Romano de Occidente y las dos consecuencias de las invasiones bárbaras, la caída del Imperio Romano de Occidente y la difusión del cristianismo. Luego tienen ustedes un mapa conceptual en las cuales van a recompletar las invasiones bárbaras, sus causas, cuáles son los pueblos invasores, van a enumerar, y cuáles fueron las consecuencias de esas invasiones, lo cual está en su libro y acabamos de hacer, ¿no? Y en la línea de tiempo ustedes tienen que ubicar la migración al Imperio Romano de Occidente, la batalla de Adrianópolis, tenemos luego Larico saquea Roma y la batalla de Cataláunicos. Ustedes deben ver si está bien y si hay algo que corregir, ustedes deben darse cuenta. Bien, como trabajo queda que ustedes elaboren una infografía del tema y también desarrollar el verificando su libro. Muchas gracias.